Dios bendiga a mis hermanos queridos, una fiel servidora, una vez más en lo que es el ministerio Caminando con Dios en las Naciones, con esta humilde moza del Señor que viene a compartir la palabra de Dios con ustedes, Francis de Jesús, en una entrega más. Nos sentimos felices y agradecidas al Señor de poder estar aquí una vez más compartiendo con ustedes. Me pongo mi talí rapidito porque la palabra que tengo para ustedes es una palabra poderosa. Es una palabra llena de sabiduría del reino. Y queremos compartir con ustedes, saludar a cada uno de los suscriptores nuevos que se van sumando a este ministerio, pero también saludar a todos los países que se están sumando de diferentes naciones para escuchar la palabra de Dios. La palabra que el Espíritu Santo de Dios está derramando a la casa. Señor, me ha sorprendido ahora mismo. Ya teníamos otro pasaje también que el Señor estaba compartiendo con nosotros, pero cuando me sorprendió también con esta palabra y las señales, los prodigios que el Señor nos entrega para las señales, para nosotros poder estar aquí en su presencia. Amén, amén. Saludarlo a cada uno, ministros, pastores que siguen este ministerio. Feliz y contenta de poder estar aquí una vez más compartiendo la palabra de Dios. Voy a hacer rapidito a lo que es la carta de los Corintios, el apóstol Pablo. Amanso, Kenda, aquí Masaya. Le damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Y la palabra de Dios, ay, aquí Mahanda Rabakanda, aquí Masaya. Uy, 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 uy. Y la palabra de Dios se lee así. Vamos a estar leyendo Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Le voy a dar según el Espíritu Santo lo está tratando conmigo. Dice así: manto de gloria, ay, 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 gloria a Dios, amaya. Manto de gloria del Santo de Israel, y vos de Remanaya. Vamos acá, comanda. Dice así la palabra de Dios, una vez más en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, llamado apóstol de Jesucristo. Atención. Dame refrescarle un poquito la mente a las personas que están ahí. Ustedes saben quién fue Pablo, ¿no? Pablo era uno de los que perseguía a la iglesia de Cristo para matar los hijos de Dios. Pablo era en aquel entonces, cuando él no conocía la gracia, él se llamaba Saulo de Tarso. Pero una vez este hombre se encuentra con el Cristo vivo de gloria, una vez este hombre se encuentra impactado con la luz que Cristo Jesús, este hombre queda totalmente mudado, este hombre queda totalmente trastornado. Y hoy vamos a leer la carta de los Corintios del apóstol Pablo. Pero miren, mira qué transformación tan poderosa hace bien este hombre. Una vez este hombre mataba a los cristianos le corrían, no querían ir donde él porque le tenían miedo, porque este hombre lo perseguía para acabar con el pueblo de Cristo. Pero una vez se le aparece Cristo y dice: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Dice: ¿quién eres? Él dice: yo soy el que tú persigues. Kima, Ruge Camanso, Kima Saya. Yo soy al que tú estás persiguiendo. Lo dejó ciego. Dice que lo dejó ciego por 3 días, ¿no? Y después le mandó a Ananías. Ve donde Saulo de Tarso. Hermano y hermana, preste atención, porque a mí me encanta este pasaje, porque Dios hace cosas extraordinarias con lo que Él quiere para su gloria. Rama, quema, quima, socota, rebose, de remanaya. Oye lo que dice el apóstol Pablo a la carta de los Corintios. Una vez este hombre conoce a Cristo Jesús y mira cómo Dios viene y se muda dentro de él. Y dice así, Rama. Primeramente él da saludo. Pablo dice, Primera de Corintios, Pablo llamado y apóstol de Jesucristo, conforme a la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está
en Corinto, llamados y santos que han sido santificados en Jesucristo, y a todos los que en él, cualquier lugar, invocan el nombre nuestro Señor Jesucristo. Ruge Camanzo. Vuelvo aquí donde dice, capítulo 2, versículo 2 del capítulo 1. A la iglesia de Dios que está en los Corintios, llamados y santos que han sido santificados en Cristo, y a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro. Gracia y paz sea a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Siempre doy gracias, dice Pablo, a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que le fue dada por medio de Jesucristo, porque en todo fueron enriquecidos por medio de él, en toda palabra y en todo entendimiento, de acuerdo al testimonio de Cristo, confirmado entre ustedes, porque a ustedes no le he faltado ninguno de los dones. Oye lo que dice aquí, la gracia, el favor, Rama, porque a ustedes no le he faltado ninguno de los dones de él, sino que están a la expectativa, Bashanda, en cuanto a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, a quien lo confirmará antes el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por quien fueron ustedes llamados, Rama, a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Rebosenda, aquí Masaya. Aquí voy a pasar al capítulo 2. Y dice así: manto de gloria. Dice así: así que, hermanos míos, cuando llegué a ustedes proclamándole el misterio de Dios, no llegué con gran elocuencia o sabiduría, ni juzgué por mí mismo entre ustedes de acuerdo a lo que yo sé, sino de acuerdo a Jesucristo, a él crucificado. Y estuve entre ustedes con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuadidas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, ruge, para que su fe no esté en la sabiduría de los hombres, amanso, sino en el poder de Dios, ruge, amanso. Entonces nos dice aquí, la sabiduría que procede del Espíritu, leica manso. No obstante, hablamos sabiduría entre los que son maduros, no la sabiduría de este mundo. No hablamos sabiduría de este mundo, ni los gobernadores de este mundo. Rebose, Ramaki Masaya. Oye lo que Pablo le dice en la carta de los Corintios. No hablamos sabiduría de este mundo, ni de los gobernantes de este mundo que desaparecen, sino que hablamos sabiduría de Dios, ruge, mantenida en secreto, la cual estuvo oculta, libosenda, pero Dios la predestinó, rema, desde antes de las edades, para gloria nuestra, la cual no conoció ninguno de los gobernantes de este mundo, porque si la hubiera conocido, no hubiera crucificado al Señor de gloria, que Cristo, sino que, como está escrito, cosas haya que ojo no vio, Kima, Neca, Rebosenda, ni oído escuchó, Kima, ni ha subido, Rebosenda, Remanaya, Kenda, Kima, ni ha surgido en corazón de hombre, amanso, son las que Dios preparó para los que le aman, amanso, Neca, manso, atención, Neca. Pero nosotros, Dios nos las reveló por medio de su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña,
aún las cosas profundas de Dios. Rema. Kimanai. Ansaya. Porque, bajo el 16, porque ¿quién ha conocido la mente de Jehová para que los instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Hasta aquí. Amanso, leica manso. Habai chequenda la llamanso. Oiga, qué poderosa está esta palabra. Rama, Kima. Oiga, qué poderoso está esta palabra. Donde dice: porque ¿quién ha conocido la mente de Jehová para que lo instruya? Pero nosotros, ama, lo que se nos ha revelado, Kima, la sabiduría oculta, Kima, la del reino, Kima, tenemos, Kima, la mente, Kima, de Cristo. Libose de remanaya, kenda, Kima, saya. Agárrese bien, porque muchos de los que están ahí me podrán decir, pero ¿cómo así? Damos gracias a Dios por esta palabra, ¿no? Bendecimos las vidas que están ahí, que han creído a la palabra que Dios derrama en este ministerio, de lo que es el ministerio Caminando con Dios en las Naciones, con esta humilde servidora de Cristo Jesús de Nazaret. Oye lo que nos está diciendo el Señor aquí. Esta palabra rapidita, entre otros manjares que el Señor nos está entregando. Me encantan las cartas a los Corintios del apóstol Pablo. ¿Por qué? Anay, soquenda la llamanza. Porque Dios es grande y poderoso. Cuando podemos ver y trasladarnos lo que era Saulo, ruge camanso, y después vemos cómo Dios trastorna la vida de Saulo y le cambia hasta el nombre y le dice Pablo, apóstol de Jesucristo, el cual, ruge, no se le está dando, Kima, una sabiduría, Kima, de hombre, Kima, ni de los gobernadores, Kima, de este siglo, Kima, sino a manso, que se le está revelando, Kima, el Cristo vivo de gloria, Kima, sino, Rama, que se le está sino que se le está revelando la vida del Cristo vivo. Por eso que se dice, Dios mío, pero es que esto está tremendo, porque una vez este hombre es mudado, es trastornado, mira lo que Dios hace en él. Dios se le mete adentro, Dios lo impacta con esa luz allá, y viene y se le vive adentro. Por eso es que él lo está diciendo aquí. El que adquiere la gracia de Cristo es rico en sabiduría y dones, porque es que la verdadera riqueza es tenerlo a él vivo. Es que la verdadera riqueza es tener a Cristo Jesús de Nazaret, Kima. Porque cuando tú lo tienes a él, Rugi, vienen todas las riquezas, Kima. Vienen los dones, Kima. Por eso es que yo digo, Rama, yo no quiero los dones, Kima. Mira, si yo le cuento mi testimonio, ustedes más adelante, yo creo que Dios preparará y habrá tiempo para eso. Pero lo que yo quiero decirle al pueblo de Dios es que para Dios no hay nada imposible. Que cuando Dios pone su mirada, mira, ya sea en cualquier persona, porque mira lo que Dios hizo con Saulo, lo trastornó, lo mudó, lo cambió. Y este hombre que hablaba de la iglesia de Cristo, este hombre que perseguía a los cristianos para matarlos, mira cómo Dios se le muda adentro. Mira cómo Dios se le mete adentro, Kima. Y no solamente que se le muda adentro, sino que camina con él, sino que sino que le derrama todos los dones, ama. Por eso es que la gente dice, pero ¿qué pasó con este hombre? Es que no podemos creer esta transformación. Es que no podemos creer cómo este hombre tiene esta riqueza. Es como decir, este hombre no es digno.
Porque este hombre mataba a los mismos cristianos de Cristo. Este hombre hablaba de los cristianos de Cristo. Este hombre mataba la gracia. Pero cuando Dios decide coger una vasija y llenarla de su gracia, llenarla de su espíritu, trastornarla, transformarla para su gloria, hermano, déjeme decirle que no hay nada imposible, Kima. Por eso es que todo es posible para aquel que cree y tiene fe. Hay un pasaje por ahí que se lo voy a entregar más adelante. Pero entonces este hombre le escribe la carta a los Corintios, Rama, lleno de dones, Sama, lleno del poder, Rama, lleno de la gracia, Kima. Y donde llegaba Pablo, llegaba Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo estaba dentro de él, vivo. Cristo vivía dentro de él, Rama, mira que se le revelaba. Por eso él le dice en el capítulo 2. Así que, hermanos míos, Rama, cuando yo llegué a ustedes, Kima, proclamando el misterio de Dios, porque es un misterio, es un misterio que se le ha revelado a manso, a lo que Dios quiere revelárselo, a lo que Dios quiere dárselo. Y a este hombre, una vez fue, porque usted puede decir, no, ese hombre es un delincuente, ese hombre es esto, pero Dios conoce el corazón de ese hombre. Y Dios dice, bueno, pero este hombre está haciendo esto, pero este hombre porque carece de conocimiento, de la gracia. Pero yo me le voy a revelar a este hombre y voy a hacer cosas grandes con este hombre y voy a trastornar y voy a trastornar el mundo de las tinieblas con este hombre y van a conocer que yo soy Jehová que vive en este hombre, amanso. Leica manso. Ya no será llamará Saulo, se llamará Pablo, mi apóstol, Rama, el que yo escogí para mi gracia, el que yo habito dentro de él. Leica manso, libazo de remanaya. Entonces, por eso es que Dios se le metió adentro a Pablo. Dios, cuando se le apareció en la luz, esa luz vino a vivir, a morar dentro de él, ruge. Por eso que este hombre, cuando llegaba a los lugares, las tinieblas eran atormentadas, porque el Cristo de gloria vivía dentro de él. Por eso es que dice aquí, así que, hermanos míos, cuando llegué a ustedes proclamándole el misterio de Dios, no llegué con gran elocuencia o sabiduría de hombre, sabiduría humana, sino que lo que se me está entregando viene de la sabiduría del reino, Anai, viene viene de los cielos, amanso, la sabiduría más perfecta. Mira cómo Dios le está dando continuidad a lo que estaban hablando en el pasaje anterior, ¿no? La sabiduría más completa. Aquí está diciendo, yo no vine con palabra inventada por mí, yo no vine con sabiduría de hombre, yo vine con misterio del reino de los cielos a revelárselo aquí a la tierra, a los vivientes. Yo vine con poder y demostración de que el Cristo de gloria vive dentro de mí, amanso. Yo vine yo vine con poder y demostración del Cristo vivo de gloria, amanso. Amanso, anai, kamanso, kimasaya. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuadidas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu, del poder, para que su fe no esté en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermano, qué riqueza tan poderosa cuando usted tiene al lado un hombre lleno de la sabiduría de Dios. Eso es riqueza. Eso es Cristo vivo de gloria ahí. Amanso, Anaya, Ansaya. Gracias, ángel de Jehová. Y la sabiduría que procede del Espíritu es la que viene de Dios, Saya. Por eso es que dice en el pasaje, dice, pero vamos a darle aquí mismo continuación en el capítulo 2, donde dice, atención, dice, la sabiduría que procede del Espíritu. Dice, no obstante, hablamos sabiduría entre los que son maduros,
Escuchen bien. Cuando dice no hablamos sabiduría entre los que son maduros, lo que está diciendo aquí es, no, yo no estoy hablando sabiduría de los que se creen más sabios que sabios. No, porque la sabiduría que yo vengo a traerle a ustedes es una sabiduría que se me está siendo impartida, que se me está siendo depositada, que se me está siendo revelada, que se me está siendo que se me está siendo revelada para que ustedes entiendan que no viene de hombre, sino que viene de la mente de Cristo. Sino que viene de Remanaya, sino que viene del poder Rama, de el que está sentado allá arriba en los cielos. Por eso es que el que no está conectado con Dios no va a entender las cosas del Espíritu. Pero el que conoce el perfume del Santo va a decir, mira, mira, ahí no hay cualquier sabiduría. Esa sabiduría que está bajando. ¿Por qué? Cuando los fariseos no recibieron a Cristo, ¿tú sabes por qué? Porque ellos no estaban entendiendo esa sabiduría, porque ellos estaban apartados del reino, porque ellos no conocían el reino. Por eso ellos no conocieron a Cristo. Porque todo aquel que conoce el reino se va a depositar en las manos del reino. Pero aquel que no conoce el reino va a ignorar el reino, va a hablar del reino, va a crucificar el reino, porque no conoce el perfume del Santo. Pero aquel que conoce el perfume del Santo va a decir, mira, yo conozco ese perfume. Ese es el perfume de mi Santo. Esa es la sabiduría de mi Padre. Porque esa sabiduría, agarren esta palabra, porque yo estoy hablando para gente entendida en el Espíritu. Anay. Y estoy también dándole palabra a los que no conocen el Espíritu. ¿Para qué? Para que busquen a Cristo. Porque una vez usted busca a Cristo, esta sabiduría a usted se le va a revelar. Esta gracia va a venir a encontrarlo a usted, a manso. Por eso es que Pablo dice, es que yo quiero que ustedes entiendan que para usted entender mi reino, que es el reino de mi Padre, tienen que estar conectados con mi Padre, tienen que estar escudriñando las escrituras de mi Padre, tienen que buscar el perfume de mi Padre, tienen que conocer al Santo, al que vive. Y dice aquí que esta sabiduría se le fue regalada a Pablo, se le fue entregada a Pablo, porque lo santificó. Oye lo que dice aquí en 1 Corintios, lo santifiqué, es mi apóstol, cuidado. Yo lo formé, Kima. Yo lo trastorné, yo lo mudé, Kima. Y ahora soy yo que habito. Ahora soy yo que habito dentro de él. Cuidado, porque yo vivo. Dios mío, ¿qué es esto, papá? Por eso es que cuando él vino y se le apareció, la gente no podía entenderlo, porque no conoció a Cristo. Entonces, ¿qué pasó aquí con los escribas y los fariseos? Ellos maltrataron a Cristo, ellos no lo recibieron, porque ellos no conocían el reino de Dios. Ellos estaban formados en sus leyes de hombre, pero no estaban formados en la ley de Cristo Jesús de Nazaret. No conocían el perfume del Santo. Y déjame decirte que no te pase como los fariseos, que no conocieron al Cristo vivo de gloria. Porque cuando tú conoces al Cristo vivo de gloria, tú vas a decir, óyeme, ese que está ahí huele al perfume de mi Padre, ese viene de mi Padre. Mira, yo conozco el perfume de mi Padre. Él es Abashanda Kimasaya. Él habita con mi Padre, porque él carga secreto, misterio, que solo se le es revelado a lo que Dios dice que son sus hijos amados, a lo que Dios escoge por gracia amados. Dice que cosas que no han subido y que ojo no ha visto, que no ha llegado a la mente del hombre, que no le ha sido revelada al hombre de la mente humana, son las que Dios tiene predestinadas, tiene guardadas para aquellos que le aman. Jamás. Y el domingo el Señor me daba esta palabra. Hermano, cuando estamos
unidos en el Espíritu. Vamos a ser uno solo con el Espíritu Santo de Dios. Vamos a conocer los pensamientos de nuestro Padre. Así mismo como se lo estoy diciendo. Cuando usted está con Dios, usted va a conocer los pensamientos de Dios. Porque los pensamientos de Dios van a venir a revelársele a ustedes. En el camanzo. Pero Dios dice, versículo 7 del pasaje 2 de Corintios, sino que hablamos sabiduría de Dios mantenida en secreto, la cual estuvo oculta, pero Dios la predestinó desde antes de las edades para gloria nuestra, la cual no conoció ninguno de los gobernantes de este mundo, de este siglo, Sayakima, porque si la hubiera conocido, no hubiera crucificado al Señor de gloria. O sea, Dios está diciendo aquí, aquel que me conoce a mí no me crucifica. Aquel que me conoce a mí, que conoce mi palabra, que conoce mi intimidad, que está conmigo en los secretos, conoce mi perfume y no habla de mi reino. Aquel que conoce mi sabiduría no condena a mis hijos. Saya. ¿Por qué? Porque me conoce mi perfume, conoce mi Santo Espíritu. Sino que como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído escuchó, ni ha surgido en el corazón del hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Anaya. Entonces, si nos vamos al 16, dice, vamos al 10, versículo 10. Pero a nosotros Dios nos la reveló por medio de su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Por eso es que, voy a hacer una pausa aquí. Por eso es que cuando uno como enviado, como profeta de Dios, va y le dice al hombre, mira, Dios me está diciendo esto y esto. El hombre que no conoce a Dios, o que no tiene intimidad con Dios, o que no escudriña las palabras, dice, oye, tú estás loca. Oye, ese hombre está loco. Pero dice, pero es verdad, ¿cómo este hombre, cómo esta mujer se le ha revelado esto? ¿Tú sabes por qué? Porque tiene el Espíritu Santo de Dios. Cuando una mujer y un hombre tienen el Espíritu Santo de Dios, Dios le va a revelar lo oculto, a manso. Dice que cosa que ojo no ha visto, lo que está en lo oculto, lo que el hombre piensa que nadie sabe. Dios dice, mira lo que está pensando fulana, mira lo que está haciendo fulano. Por eso es que los profetas de Dios, Amaya, son perseguidos y son menospreciados, porque es que al hombre le gusta tener muchas cosas ocultas, pero viene Dios y dice, mira, ve donde él y dile que yo miré todo lo que él está haciendo. Ve, dile a él. ¿Y cómo se dan cuenta que tú eres profeta? Cuando el Espíritu Santo, cuando se te está revelando lo oculto, que dice, pero mira, pero esa muchacha está lejísimo. ¿Y cómo ella sabe eso? Porque tenemos la mente de Cristo. Atención, porque muchos le llaman locura a esto, y déjame decirte que los pensamientos de Cristo y sus hijos no son locura. Eso es gracia, papá. Eso es gracia, mi amor. Eso es riqueza, eso es bendición. Eso es un privilegio que no lo tiene todo el mundo. ¿Cómo lo adquirimos, Francis? Bueno, cuando tú amas a Dios, cuando tú te depositas en Dios, cuando tú crees la palabra de Dios allá, entonces esta palabra viene a manifestarse en tu vida. Entonces dice, versículo 10, pero a nosotros Dios nos la reveló por medio de su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún cosas profundas de Dios haya. Porque ¿quién es el hombre que
conoce Anayansaya, conoce lo que hay en el interior del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Atención. Así que también nadie conoce lo que está en Dios, sino el espíritu de Dios. Saya. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que conozcamos los dones que nos fueron dados por Dios. Una vez tenemos el Espíritu Santo de Dios, hermano, tenemos riqueza. Fue como lo dijo Pablo aquí. Porque todos los dones se le han sido regalados. Hay dones ocultos. Hay dones que Dios le da. Déjame yo dejar eso ahí para que eso no me siga trayendo más persecución. No me meta aquí, papá. Manso. Ruge manso. Él es manso y humilde. Y Dios se agrada del que es manso y humilde. Entonces dice aquí, hermano, cuando viene la mente de Cristo a nosotros, no hay nada oculto en la faz de la tierra, porque Dios revela lo profundo. Entonces, ¿qué yo quiero decirle a ustedes aquí? Venimos a ser unánime, porque el Espíritu Santo que mora en nuestro Padre viene a nosotros, y nosotros conocemos los pensamientos del Padre porque viene a revelárselos, pero también los pensamientos ocultos, pero también vienen los tesoros escondidos, los que nadie conoce. Viene Jesucristo a entregárselo a sus hijos, a revelárselo a sus hijos. Por eso es que dice en el versículo 16, capítulo 1, capítulo 2 de Corintios, dice: porque ¿quién ha conocido la mente de Jehová para que los instruya? Pero nosotros tenemos la manera de pensar de Cristo. Una vez hallamos la gracia, cargamos la riqueza, porque lo tenemos a Él. Y ya no vamos a pensar como hombre, no vamos a pensar como carne, sino que los pensamientos del Espíritu Santo de Dios van a venir a ser morada en nosotros. Pero ¿dónde tú me quieres decir? ¿Dónde tú me quieres llevar, Francis? En que cuando nos unimos a Dios, vamos a alcanzar la mayor riqueza. Lo vamos a tener a Él. Y claro, los que no lo conocen le van a llamar locura a los pensamientos del Padre. Pero aquel que conoce su perfume, aquel que conoce su gracia, aquel que conoce su favor, aquel que conoce su misericordia, aquel que sabe que es grande y se ha visto manifestado en su vida, es riqueza. Es lo más precioso que nosotros podemos tener. Entonces dice aquí, me encanta, porque dice cosas. Versículo 9, capítulo 2 de Corintios, dice: sino que, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni ha oído, escuchó, ni ha surgido en el corazón del hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Hermano, ama a Dios. Celebra las cosas de Dios en tu vida. Búscalo, porque Él es la mayor riqueza. Déjame decirte que Jesucristo de Nazaret, una vez tú le abres las puertas de tu corazón, Él es la mayor riqueza. Vuelvo y repito, y dice aquí: sino que, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni ha oído y escuchado, ni ha surgido en el corazón del hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Quiere decir, Rama Kenda Kimasaya, que Dios tiene galardones preparados para los que le aman, que Dios tiene galardones preparados para los que le siguen. Y esa es la mayor riqueza. Cuando tú puedes decir: mira, esto me lo regaló mi Padre, amanso. Esto me lo reveló mi Padre.
Esto me lo preparó mi amado. ¿Por qué? Porque tú le amas, porque tú has creído en su palabra, porque tú viniste a unificarte juntamente con Cristo. Por eso los Corintios dice, el apóstol Pablo dice, todos los dones se le he entregado. Yo, Pablo, apóstol de Cristo, santificado, apartado para el Rey. Porque los dones no te son privados, son entregados. Es que el que está con Él viene a ser unificado justamente con Él. El que está con Cristo Jesús de Nazaret, los pensamientos de su Padre van a venir a revelársele a sus hijos. Por eso es que cuando usted ve que viene usted a un profeta y le llama y le dice, usted puede estar yo no sé a cuántas millas, a cuántas horas hay. Pero el Padre dice, mira, ve dile que yo lo miré. Ve dile que yo la miré cuando estaba haciendo esto y esto. Ve dile que yo escuché su clamor. Ve dile que ella... Amanso. ¿Qué pasó con Ezequiel? Un rey que anduvo, Ezequiel, que anduvo en la presencia del Padre. Más adelante lo vamos a estar entregando. Un hombre que levantó los muros, que edificó, un hombre sabio, Ezequiel, ¿no? Cuando llegó el momento de partir, Dios le mandó un profeta y le dijo, mira, él oró y clamó y le dijo, Padre, yo he andado en tus caminos, yo he andado en tu ley, yo he andado en tu justicia. Tú conoces mi caminar, tú conoces mi andar, tú conoces mi todo, mi pensar. Nada se te ha oculto, Padre. Porque sé que iba a morir. Y le dijo, mira, ve, dile ya que ya llegó el momento de partir, que ya me lo llevo. Él edificó en la casa de Dios, levantó los muros, ordenó el pueblo de Israel. A Dios le agradó todo eso. Pero ¿qué más le agradó cuando tú te acercas a Él con un corazón humillado, arrepentido? Y tú le dices, Padre, tú conoces mi corazón, tú conoces mis pensamientos, tú conoces mi manera de vivir. ¿Tú sabes lo que hace Dios? Le manda el profeta y le dice, mira, ve, dile a Bashena que yo escuché su clamor, Rama, y que le voy a añadir a su vida 15 años de vida más. Amanso, leca manso. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada la sinceridad. A Dios le agrada el bien. A Dios le agrada la justicia. Y cuando usted anda en amor y justicia, la gracia y el favor de Dios, usted lo va a alcanzar, hermano y hermana. Entonces, estábamos leyendo Primera de Corintios y capítulo 2 de Corintios. Y dice, porque ¿quién puede juzgar la mente de Cristo? Que se nos he depositado a nosotros, sus hijos, a sus apóstoles, a sus escogidos. ¿Quién podrá detener el diseño de Dios? Saulo de Tarso, era Saulo de Tarso. En aquel entonces cuando él perseguía a la iglesia. Pero una vez se le apareció la luz de Cristo, vinieron los pensamientos de Jesucristo a morar dentro de él. Vino a morar Cristo en Pablo. Vino a ser trastornado, vino a ser mudado, Leica. Y este hombre fue impactado de una manera tan grande que donde llegaba Pablo, llegaba Cristo. Él se iba a Macedonia a predicar el evangelio, porque que el Cristo de gloria se le metió adentro. Y cuando el Cristo de gloria vive dentro de ti, oiga, hermano y hermana, nada es oculto, porque Dios va a comenzar a revelarte la sabiduría del reino. Dios va a comenzar a revelarte los misterios del reino. ¿Sabes por qué? Porque está caminando en su favor, Rama. Está caminando en su gracia, Kima. Está caminando en su voluntad, Kima. Y cuando usted se unifica con el Señor, uno es con Cristo Jesús de Nazaret. Por eso me preguntarán ustedes, Francis, pero ¿qué es lo que tú no quieres decir con esta palabra? Bueno, que en estos tiempos, los que no están conociendo la palabra de Dios, no están conociendo al Cristo vivo de gloria. Atención, que en estos tiempos, para usted poder entender la palabra, usted tiene que buscar a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que el misterio